Cae la noche, el mundo se silencia y las sombras susurran verdades que pocos se atreven a oír. Escucha, no temas, aquí el miedo te acompaña. Bienvenido a Podcast Insólito. Bienvenidos a Podcast Insólito. El día de hoy vamos a hablar sobre otro criminal. Esta vez me tomé yo la responsabilidad. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Podcast Insólito. En esta ocasión vamos a hablar sobre otro criminal. Esta vez me tocó a mí elegir el tema. Bueno, esperamos que les guste el podcast del día de hoy. Yo soy Edith Morales, Edith Crimes. Yo soy Holly Jordi, creador de contenidos en YouTube. Y yo soy Víctor Olcina, autor de Periodismo del Más Allá. Genial, pues bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Esta vez elegí a The Jinx, que The Jinx significa como el gafe o alguien que tiene mala suerte o que atrae la mala suerte. El nombre real de esta persona es Robert Durst. Elegí esta vez a este criminal porque quería hacer un poco de contraste respecto al del episodio anterior. Porque, por ejemplo, el que vimos antes, que fue Richard Ramírez, venía como de un contexto, digamos que más humilde, ¿no? En esta ocasión, Robert es un individuo que viene de una familia de mucho dinero. Esta familia se dedica a los bienes raíces, incluso actualmente tienen una de las empresas más grandes en los Estados Unidos de bienes inmuebles. Sí, es verdad, perdona Robert, que te sí. corte, Di, pero es que justamente lo que acabas de decir es un extremo del otro concreto, o sea, desde la clase más baja hasta la clase más alta, lo que significa que pueden haber asesinos en cualquier clase social, o sea, eso también es un punto curioso, ¿no? Sí, y está bien pensado lo que has hecho en plan de pasar de un asesino que venía de una clase muy diferente a este que viene de otra clase también muy diferente. O sea, esa comparación, ese contraste. Porque al final te Claro, lleva a pensar un poco lo que ha dicho mi hermano, Víctor Olcina. Sí, es que es eso, ¿no? Que es increíble que, bueno, no increíble, más bien es curioso ver y darnos cuenta que las personas con algún problema mental, que finalmente en todo lo que yo llevo de tener como este hobby, ¿no? De investigar los crímenes y los true crimes, siempre, como que siempre hay una pequeña porción de la persona que no está del todo bien mentalmente. Entonces, como que finalmente no importa qué tanto dinero o no tengas, o a veces el contexto en el que vives, sino más bien cómo funciona tu cabeza. Ya, Ahí la lo verdad que de sí. siempre hay una pequeña porción que no está bien del todo. Yo creo que ahí varios nos podemos sentir identificados, ¿eh? Porque está perfectamente bien del Total, todo. Hombre, ya. nunca, No, ya nadie es nunca estamos otra. bien del todo. No, No, eso es bueno, difícil, pero bueno, la- de tener unos problemas a acabar matando en serie es otra cosa. Bueno, un claro, sí, problemilla. sí, un Un pequeñito problemilla. problema. Y luego también Total. otra de las cosas, no sé, a veces pasa que el ser humano puede vivir en un mismo contexto, dos personas exactamente viven lo mismo y al final cada uno decide tomar unos caminos muy, muy diferentes. Ya, Entonces es sí, súper sí. En plan curioso cómo hermanos, ¿no? En funciona la una misma mente. familia. Sí, 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 sí. sí. O sea, Imagínate, que puede ser una familia de un padre alcohólico, imaginémonos eso, y puede que uno de los hijos se vaya al extremo de repetir ese mismo patrón y otros decida que nunca jamás en su vida quiere tocar el alcohol, ¿no? sí, Que Ya, sí, sí. eso exacto. Justamente es que es depende, algo que ¿no? De pasa. cómo se forma la mente de cada individuo, que al final, por mucho que sean hermanos, por mucho que sean gemelos, cada uno tiene su mente, ¿no? Y al final es conforme las cosas que van pasando a lo largo de la vida y lo que tiene la genética, yo creo que sí, se dan varias circunstancias y al final acaba dando a una cosa o dando a otra, Claro. entre todas las opciones, claro. Bueno, pues Bu- como comentábamos, ¿no? Las personas, pues es muy complejo el ser humano en general. Ujú. Continuando un poquito con la biografía de Robert Durst, él nació el 12 de abril de 1943 y como les digo, tenía una familia pues con una posición económica muy privilegiada y
tenía 3 hermanos, Douglas, Wendy y Thomas. Este hombre era encargado de llevar gran parte de la empresa de la familia, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero en los años 80 comenzó a tener comportamientos un poco raros. Entonces empezaron a quitarle responsabilidades, ¿no? Los mismos familiares, porque como era una empresa grande, no querían que la empresa tuviera una mala reputación. ¿Has dicho Entonces en no los les años convenía 80? escándalo. Sí, en los años 80. Ok, vale, que no estaba seguro. Eso es un punto curioso, qué bueno que lo destacas, porque recuerda también que Richard Ramírez también fue un asesino en los años últimos de los 70s, comienzos de los 80s. O sea, en esas Como épocas, en esa la época hubo de... mucho. Sí, tal cual. Yo diría que de los 70s a los 90s más o menos es que hubo un poco más, un oleaje de asesinos seriales. Bueno, entonces comienza a ser como quitado de los cargos un poco, lo hacían un poco al lado, porque resulta que hubo un momento en esa temporada que desaparece la mujer de Robert. Entonces es una cosa muy extraña, ¿no? Porque de pronto desaparece, a él nunca se le ve angustiado, o sea, simplemente sucede y es como que dice, bueno, pues ya volverá, ¿no? O como que no le dio la importancia que se merecía a la situación. Eso fue poco después de que le Luego, quitaran cargos, ¿no? En la empresa, sí, y justamente a continuación pasa que desaparece la mujer, ¿no? ujú, Así sin saberse desaparece. dónde se ha ido. Ya, pues Ujú. sí, y puede ser también un poco como un factor para unir cabos posteriormente para la investigación. Supongo que a lo mejor lo relacionaron también. Pierde responsabilidad en una empresa importante, bueno, no sé si multinacional, pero de bienes raíces con tantos, no sé, con tanta importancia y luego o tanta responsabilidad, y de repente también Sí. desaparece su mujer. Claro, porque además es que me parece, si no lo recuerdo mal, lo quitan a él de sus cargos en este momento, justo cuando empieza este escándalo de la desaparición de su mujer, lo quitan de los cargos por todo el escándalo que es y ponen a su hermano Douglas al frente de la empresa, o sea, lo ponen como el CEO de la empresa. ¿Sabes lo que yo había leído también? Era que justamente cuando desaparece su mujer, Kathleen McCormack, hay una cosa que justamente en la misma noche en la que estaba, la noche que desapareció, ella estaba en una reunión con sus amigas. No sé si lo habíais visto o lo sacan en la serie, la verdad es que no he podido verla, pero la mujer estaba en una reunión con sus amigas y parece ser que Robert Durst, le estuvo llamando como muy insistentemente, o sea, como que aparte habían indicios de que él la había maltratado o la había golpeado en algún caso, como que ella ya quería divorciarse en algún momento, y fue entonces en esa situación también cuando desapareció su mujer, que Exacto. esa misma noche recibió las llamadas, le dijo a sus amigas: si no vuelvo, ya sabéis lo que me ha pasado. Si desaparezco, ya sabéis que algo ha pasado. Y desapareció justamente. Y luego creo que fueron, por lo que decía, es que como que no le importaba, que además también juega un poco con la ética esta de, o sea, como con que le da igual. Fue hasta los 5 días después cuando denunció que había desaparecido. O sea, que habían pasado 5 días todavía. Tal No, yo cual, es lo que tú no dices. había profundizado en esos detalles, pero la verdad es que es interesante saberlo. Y además que estaba a lo mejor ella en una reunión, ¿no? Con amigas, de alguna forma como intentando escapar o pidiendo ayuda. Pero supongo que en ese caso alguna del grupo de ellas hubiera dicho, bueno, pues es que ella se estaba quejando de maltrato, ¿no? Después de su desaparición. Digo, porque esto sería Ah, lo claro, lógico, y sí, tampoco se Ujú. sí, dijo, digo yo. sus Sí amigas que es. cuando está la investigación policial del caso de la desaparición de Caitlyn, ellas sí que, sobre todo una de ellas, que es como que está más afectada, ella comenta que Ah, vale, vale. justo esos últimos tiempos, incluso ya podría decirse que el último par de años del matrimonio, ya tenían una relación bastante abusiva. Ya, ya. Entonces, Ah, vale, vale. Caitlyn ya tenía la intención de, como dice Víctor, de divorciarse Dejarlo. de O sea, es Robert que por lo justamente mismo. a alguien con esa reputación, o sea, con esa fama, ¿no? De la empresa Darcy y todo eso, es como le va a dejar
su mujer y casualmente desaparece. Ahí está Ujú, un poco ¿no? La causa, aparentemente, porque luego hubo más, pero en este caso, pues Ujú. ujú, tal cual. tiene Y luego sentido. lo más curioso o lo más extraño del caso este es que nunca encontraron el cuerpo de Caitlyn, Ya. Ujú. jamás. O sea, Sí, sí, Robert más adelante, cuando le hacen el juicio por los asesinatos que él comete, él comenta que hace un comentario súper así. Dice, si supiera, dice, yo no sé dónde está el cuerpo de Caitlyn, pero si lo supiera no lo diría. vaya tela. Es como, O sea, Ya. encima. no sé, es muy raro, Sí. es muy, Sí, muy no, raro. es que sí. Y bueno, sí, la verdad es que, eh, bueno, voy a adelantar también un poco porque Eso. tampoco se encontró la cabeza mm, de la tercera víctima, o sea, fue tanto el Sí, de cuerpo como la Morrie, cabeza, o sea, y nunca lo mm, quiso decir. eso es. Sí, sí, sí. Ujú. Ya. Eso se lo preguntaron justamente, ¿no? En una entrevista que le hicieron posteriormente un fiscal de Los Ángeles, ¿no? Sin el abogado, y le hizo las preguntas de si supieras dónde está, ¿no? A lo mejor si fueras el responsable de la muerte de Kathy, ¿no? Era Kathy, ¿no? Ujú. Cómo Sí, la Catherine Caitlyn, llamaban? Tate. pero pues Kathy. a ti, sí. Es que me pareció escuchar Kathy, pero no estoy seguro. Bueno, Kathy o Casey, bueno. Si fuera el responsable, pues él dijo que no, claro. Y después, en esa misma entrevista, posteriormente dijo, si respondo a las preguntas que quieres escuchar, ¿qué obtengo yo de esta entrevista? ¿O cómo Ujú. me beneficio yo? Como de alguna forma Sí, esto está sí, sí, diciendo, estoy ocultando cosas, ¿no? Ya. tal cual. Entre texto se está diciendo. Ujú. Así es. O sea, todo el tiempo de cuando ha tenido el juicio y cuando se le ha cuestionado en la policía y todo esto, siempre como que sus respuestas eran como extrañas, eran dudosas, eran no concretas y siempre buscaba un beneficio de la información que él pudiera darles o no, todo Es el que tiempo. es muy curioso este caso porque no es como que buscara fama como tal, lo cual es contradictorio porque también Y dinero, participó en el reportaje, ¿no? O sea, por el dinero no tenía problema, pero no se va. buscaba fama, pero participó en el reportaje este de HBO, el Sí. Ujú, de El Gafe, y al final Ujú. como que esto es mi deducción personal, pero como que le importaba mucho su imagen. O sea, ya no en sí como que quería tener fama, ¿no? Como otros asesinos, pero él cuando hace ese reportaje es porque primero se sacó una película que él no estaba conforme, que la hizo el mismo director y dijo, no, esto no es así. Le llamó, le contó y se hizo la serie. A ver Ujú. si me acuerdo el nombre. El director es Andrew Jarecki. Andrew, ya, Andrew Andrew Jarecki. Jarecki, sí. Y la peli, la que os digo, la hizo Ryan Gosling y Kristen Dunst. Pero pues Ujú. eso, es como que es lo único que saca de beneficio parece ser por las entrevistas y todo era como limpiar su imagen dentro de lo que se pudiera limpiar, ¿no? Es la conclusión que a mí me da. Sí, hasta que ya estaba bien cogido por los huevos, por decirlo de alguna forma, y ahí ya intentaba buscar de alguna forma, parece aparentemente, reducir la sentencia de alguna forma. Ujú. Sí, o sea, al final de todo, pues se van a dar cuenta que el interés de Robert era nada más que ser absuelto de cualquier cosa que se le Mm, pudiera llegar a acusar. Y como mm, él era un multimillonario, o sea, porque a pesar de que la familia lo quita de sus cargos y lo quita de las responsabilidades de la empresa, a él le siguen, como que llegan a un acuerdo. Esto es una conclusión que no sé qué tan verdadera sea, pero se comenta en el documental, eh, donde se dice esto, que la familia llega a un acuerdo con él con tal de que él no sea parte de la empresa familiar, pues le dan como que un bono, se podría decir, pero un bono de más de 100 millones de dólares. Que Buen ese bono. dinero, pues ya ves tú para lo que le va a alcanzar, ¿no? Para hacer todo lo que van a escuchar a continuación en el Ujú. caso. ujú. Luego Muy bien. de que desaparece Caitlyn, y que no se encuentra, pues nada, ¿no? Al final no se presentan cargos en contra de ninguna persona porque no hay cuerpo, no hay delito. Se le considera nada más que una persona, sí, una persona que se ha perdido, que está desaparecida, pero no se puede
no se puede acusar a nadie de un asesinato porque es una desaparecida simplemente, Porque ¿no? no hay Porque no hay cuerpo. cuerpo Mm. que diga lo contrario. Ujú. Entonces, bueno, pues así. Robert se salva de esa, digámoslo, de alguna manera, porque eso no hay pruebas, no hay cuerpo, no hay nada. Luego parece ser que se le quiere hacer una entrevista a una amiga muy cercana de Robert que se llamaba Susan Berman. Ujú. Susan era muy cercana, era su asistente, si no lo recuerdo mal, era su amiga, era muy confidente. Y en el año 2000, que es cuando están como retomando la investigación de la desaparición de Caitlin, le van a hacer a ella a testificar ante las autoridades sobre esa desaparición. Entonces, Eso en el año 2000, ¿no? Has dicho. en En el el año 2000, 2000. sí. Sí, que es Ujú, justamente cuando se reabre el caso porque la familia ujú. no se quedó conforme con lo de la desaparición del cuerpo y se vuelve a reabrir el caso, la familia de Kathy. De Cathy. Ujú. Sí, 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 sí. tal cual. Entonces, ella iba a ser una testigo de ese caso y eso en el 2000, ¿vale? Le empiezan a reabrir el caso, que es cuando está por testificar, de pronto aparece muerta en su casa. Sí, parece como que aparentemente él sabía que ella sabía cosas, como que había sido testigo del asesinato de su vecino, ¿no? Porque, No, de su bueno, mujer. aquí, de su mujer. Es que Sí. yo encontré otra información, la verdad, que decía como el Es que hay asesinato. varias teorías sobre el caso. Claro, puede ser. Yo es que había escuchado que posiblemente ella sabía o había presenciado, era testigo de alguna forma del asesinato de su vecino, que es otro de los tres, ¿no? Son tres asesinatos Sí. principales. Pues uno de los Ujú. principales, y como que porque lo sabía, pues acabó con ella, o ordenó que acabasen con ella en un tiroteo, vamos, a tiros. Es que ahí hay dos cosas o sea, hay dos teorías, bueno, una teoría que la inculpa de dos hechos. En el primer caso, lo que tú decías, el de la mujer, al principio, cuando ella desaparece, en esos 5 días se ve que también la universidad, porque ella era estudiante de medicina, era higienista dental, pero estudiaba medicina. Entonces, en la universidad recibieron una llamada, perdón, en ese tiempo de una mujer diciendo que era ella que no podía venir porque estaba mala cuando desapareció. Ahí está como la primera sospecha de que a lo mejor fue esta Susan la que le ayudó a Robert, que por cierto, es un pequeño inciso también, pero Susan era hija de un conocido mafioso llamado David Berman, que a lo mejor también ahí no habían demasiados trapos limpios. Y por otro lado, la otra prueba que también la puede inculcar es que pues ella en el año 2000 justamente le pidió a Robert, porque estaba pasando por una mala situación económica, le pidió 7.000 euros, o $7.000, perdón. $7.000 sería. Sí, y entonces él le envió un cheque de $25.000 y además le dijo que esto no es un préstamo, es un regalo. Sí. Y en este caso es como que parece ser, ¿no? Como que la estaba comprando. A mí me da esa impresión, sinceramente, como que ella ya le había ayudado antes con lo de su mujer, no lo denunció en todo este tiempo y entonces ahora le pagaba ese favor. Claro, sí. De hecho, cuando ahora que hablemos Con del lo de su último caso mujer, ¿eh? que conocido, Ujú. aparentemente Robert constantemente daba regalos económicos a sus cercanos, a su gente de confianza, o eso se creía que eran su gente de confianza. Ujú. Más yo creo que después de haber analizado esto, que era gente que había sido testigo de alguna manera o que tenía información adicional sobre todos los casos, y entonces lo que él hacía era pues sobornarlos. Les daba su parte de dinero para que mantuvieran silencio y no dieran más detalles a la policía de ninguno de los asesinatos. Ujú. Y eso Ya. fue lo que lograron, ¿no? Que por no dar esa información, pues hubiera más asesinatos y que no se le diera cárcel hasta muchísimos años después. Ya, Que justo sí. entonces el asesinato de su vecino fue posterior, ¿no? En cualquier caso, al Sí, asesinato fue el último, como has mencionado, sí, ¿no? fue el último. Al El asesinato tercero. Ujú. de su De amiga, Susan. De Susan. de Susan Berman.
Ya, entonces, o sea, lo que había mencionado que no era del todo correcto. O sea, igual Claro. Y lo luego, quito. entonces, cuando pasa lo de Susan, pues bueno, lo llaman a testificar y le hacen muchas preguntas a Robert sobre ese asesinato. Y, y bueno, al final lo de ella queda lo mismo, en que todo es como en Estados Unidos hay un término que se llama hearsay, que es como decir, él fue, no, ella fue, no, yo vi que esto, ¿sabes? Como que no hay nada concluso, son solamente conclusiones que da una persona y otra persona y otra persona. O sea, no hay nada concluyente, no hay pruebas. Entonces, en ese caso, como era, en ese término se queda el caso de Susan, porque no hay testigos o evidencia física que pudieran ubicar a Robert Durst dentro o cerca de la escena del crimen. Entonces, Ya. tampoco, o sea, también lo absuelven de esa parte en ese momento. Ya. Ujú. Ya van dos partes que son Ujú. posibles homicidios, ¿no? Pero que no ha sido acusado. Su mujer por un lado y luego su amiga. Su mujer en 1982, ¿no? Y luego su amiga en el 2000. Ujú. Y Y luego continúa el la... tercero, eso es, continúa con estos asesinatos. El siguiente lo comete en 2001, en septiembre, y ese es a su vecino. Él se va a vivir a una casita así fuera de cualquier lujo, y además como se disfrazaba de mujer, ¿Él se Robert, ¿eh? disfrazaba? Ah, ya. Eso Sí, Sí. fue, además, se fue a vivir a Texas, ¿no? Concretamente. Ujú, Ujú. eso ujú. es justamente lo que yo os comentaba antes también, como que no buscaba fama, ¿sabes? Porque en sí como que los asesinos en serie que sí que la buscan, ¿no? Es el foco. Y en este caso, pues Ujú. se vestía de mujer porque no quería que le reconocieran por todo lo que había pasado, que le estaban acusando. Y no sé si fue justamente cuando se reabrió el caso o cuando desapareció su mujer, que él desapareció. No sé en qué trama exactamente, pero era como que no quería que se supiera nada de él. O sea, quería pasar desapercibido en este caso. Sí, siempre iba como de incógnito en todos los Ujú. O sea, casos. pero el tema de vestirse de mujer era para pasar como incógnito o era simplemente porque Sí, sentía atracción por ello. No, no, o sea, por hacerse pasar por De incógnito. De hecho, se, incógnito, se ¿no? cambió el sí. nombre por Dorothy Tyner, o Tyner, no sé Ujú. cómo se pronuncia, perdonad el inglés, Dory. pero... Dorothy, ¿no? Dorothy, Dorothy. sí, pero Tyner, o Tyner, eso sí que no... Bueno, da igual. En cualquier caso, era el nombre de una compañera suya de la universidad, si no recuerdo mal. Ah, Y bueno, se hizo pasar por ella para que no lo identificaran, no porque se sentía identificado como mujer. Que no sé si ya os veo. recuerda a vosotros esto también. Es un poco como parecido en este sentido el caso de Ed Gein, Ujú. ¿De quién, el perdón? asesino. Ed Gein, el asesino monstruo, ahora que está la serie en Netflix, Ujú. que no la he visto tampoco, pero es como que él se vestía también de mujer, pero en este caso igual no era Ujú. exactamente por lo mismo, ¿no, Edith? Sí, no, Ya. porque en Ed Gein lo hacía por placer, le daba placer vestirse con la ropa de mujeres de su alrededor. Ujú. Hay Y un además término que era se llama como cross-dressing, que es la gente que le crossdressing. gusta vestirse, no es homosexual, pero le gusta vestirse con ropa de, bueno, pues El del otro género sexo, ¿no? opuesto, del Sí, otro yo Sí. creo sexo. La que verdad en es, este caso era un poco por su historia, ¿no? Lo de su madre, como que era demasiado estricta y creo que, por Sí. lo que había leído, como que los psicólogos decían que tenía una crisis de identidad y intentaba ser su madre de alguna forma. Pero bueno, eso igual lo podemos Luego eso hablar lo en otro podemos tema. tratar, eso es. Es Que muy nos vamos por las interesante también, ramas. ¿eh? Sí, sí, dejando Se sí. nos va, se pinceladas nos va. para posibles temas del futuro. Sí, sí. No, sí, es un tema que estaría interesante hablar después también. Ujú. Es muy, muy extraño. Y prometo verme la Luego, bueno, serie. vela, vela, ¿Cómo? es buena, ¿eh? Que digo que No la prometo veas verme mientras la estés serie. comiendo. Vale. Lo tendré en cuenta. Bueno, entonces llega a este vecindario, tiene de vecino a Morris, que es a la persona que posteriormente asesina, lo desmembra
lo mete en bolsas de basura y lo tira por el Golfo. Y lo que decías tú, Víctor, hace rato, nunca encontraron la cabeza. ¿Por qué? No se sabe. Robert nunca lo dijo ni en la entrevista que le hicieron para el documental, nunca lo dijo en el juicio tampoco. Eso se quedó como un misterio. O sea, lo arrojó todas las partes del cuerpo, pero la cabeza no se supo jamás dónde quedó. Y tras asesinar a Morris Black, su vecino, bueno, desmembrarlo y demás, ¿fue detenido o no fue detenido? Pues ahí se fue esto pasa en 2001 y en 2003 lo llevan a juicio por este caso, por el de Morris, y lo absuelven porque una persona del jurado popular que se encontraba allí, que se llama Chris Lovell, él dice que, bueno, indica que en el documento ven que cuando hay un jurado popular se somete a votación para ver si la persona en juicio es culpable o inocente, y ellos ponen ahí el por qué lo consideran de una o de la otra forma. Ahí lo que ponen ellos es que todo viene a una duda razonable, con lo cual no hay nada concreto que pueda indicar que Robert es el asesino de Morris. Ya. O sea, y entonces nunca fue detenido por ese caso en ese momento. Hasta entonces nunca había sido detenido por ese caso y en 2003 absuelto. Fue acusado, pero lo absolvieron. O sea, nunca fue detenido por ello. Así es. Y luego recuerden, ese miembro del jurado que comenta esto, de que es una duda razonable, se convierte después en su mejor amigo. Qué casualidad, ¿eh? Sí. Quizás le dio otro bono. No sabemos. Quizás. Sí. Son cosas muy complejas, muy extrañas que van sucediendo conforme ocurren estos crímenes. Sí, y siempre está alrededor de Robert, o sea, siempre está por ahí cerca. Ya, pero en nunca este lo caso acusan de nada. Es como que el dinero todo lo compra. O sea, en este caso se cumple 100%. Tal cual. Se cumple. Sí, porque Es si compras a superinteres- los testigos y no hay otras evidencias más que el testigo que pudiera dar toda esa información, pues... Y al que lo puede dar lo matan. Sí, me parece interesante esto porque no lo llego a entender del todo. Y es cómo es posible, porque en la entrevista que le hicieron posteriormente, sin la presencia de su abogado, ¿vale? Delante del fiscal de Los Ángeles, creo que tengo por aquí el nombre, a ver si lo tengo, si no es... Bueno, independientemente de no tener el nombre. En esa entrevista que le hace, le pregunta sobre el desmembramiento del vecino, de Morris. De Morris Black. Entonces la cuestión es que él explica cómo fue ese desmembramiento de su boca, sale, fue muy complicado, además lo hice de la I did it the hard way, o sea, lo hice de la forma complicada y cortar el hueso es muy complicado, pero sin embargo no fue detenido por eso. Es lo que no llego a entender. ¿Cómo puede ser eso es después, en las declaraciones. Eso en las ya declaraciones, es cuando, sí, porque sí, llega un momento en el que sí que lo descubren, pero hasta ese momento siempre había quedado absuelto. Esa entrevista es posterior a su detención. Posterior a su... Eso que dice Jordi fue justo en el juicio de 2003, donde él cuenta que lo desmembra, que lo lanza al Golfo y no cuenta dónde deja la cabeza. Él lo dice que sí que lo hizo, pero que fue en defensa propia. Sí. Y entonces es eso lo que no entiendo. ¿Cómo puede ser que no lo detengan si él lo está contando? Claro, yo no tampoco entendí. Ya. Eso lo que pasa ahí, sí, vale, es que me he liado con lo que estaba comentando. Cuando dice lo de que es en defensa propia, casualmente le explica como que en el forcejeo se le dispara la pistola y le da un tiro en la cabeza. Y luego, por intentar evitar las pruebas, pues se deshace del cuerpo y sí que llega a entrar en un momento en prisión, pero sale pagando una fianza de 300.000 euros. Una fianza de 300.000 euros porque como él dijo, vale, sí, lo he hecho no sé cuántos, lo de cortar el cuerpo, el cuerpo y tal, vale, pero pagó una fianza porque al final fue como en defensa propia y no sé en defensa propia, ya. Vale, dice que se estaban peleando y no sé qué, y que el arma se disparó y bueno.
un rollo. Sí, y con Ya, esa, vale. con la condición de ir al juzgado una vez al mes, que luego no va ni una vez. Y entonces, ahí, sí, si quieres, de continuar y esa parte. Mm, Pero sí que era como que, si no recuerdo mal, que no iba ni una vez a declarar y entonces le empiezan a buscar. Pero se sumaba también con un delito de robar un simple sándwich en una tienda que le Sí, ajá. denunciaban o algo así, ¿sabes? O sea, ujú. como una forma de demostrar el poder que tiene de lo que tú decías antes, un poco de demuestra que puede salir sin que le pase nada de las Sí, sí, situaciones. Era como su Sí, claro, afán también de demostrarlo. claro, Sí, ahí ya porque en es esa eso, como que, no, di, Jordi. No digo que justamente en esa entrevista, que era lo que explica también posteriormente sin el abogado fue en 2016, o sea, en todo el proceso de estar, bueno, de estar evaluando su caso y estar teniendo lugar el juicio, vamos. Estuvo Sí, teniendo eso lugar el ya juicio, ujú, ¿no? pasó Era mucho bien, después, sí. sí, ya. Ujú. Pero que Sí, lo en ese comenta aún juicio así y le que tú están haciendo el comentas, juicio. sí, Mm, es cuando ya en ese momento de todos los casos se vuelve, le enjuician, pero por los tres, porque ya le ya, están denunciando formalmente de nuevo por los tres asesinatos. Y entonces ahí ya es cuando sí que empieza él a confesar ciertas cosas que hizo y ujú. cuando da todas estas medio claves de, bueno, sí, pero si yo lo supiera no se los diría o cosas Ah, así como exactamente eso. empieza a dar ese tipo dice ese tipo de frases y es como que entonces, ¿eres o no eres? Mm. ¿Sabes? Porque realmente nunca, lo que pasó es que nunca dejaba como, no había huellas, no había nada físico de él en ninguna de las escenas del crimen. Entonces, a no ser que alguien lo hubiera visto, hubiera habido alguna grabación o algo que lo pudiera ubicar en ese momento, pues no Ujú. se podría saber que fue él. Era muy complicado demostrar eso, pero por esa razón, porque había muchos indicios de que sí que lo era, Ya. Claro. solamente que no, nada concreto en realidad. Esto ya nada más es por contexto, ¿no? Pero lo que les venía contando de que parecía que les daba sobornos a las personas a su alrededor o personas que Ujú. fueran potenciales testigos de lo que él había hecho, aparece otra persona que es Debra Lee Charatan, que esa se convierte en su segunda esposa en el Ujú. año 2000. Cabe Casualmente, ¿no? Con recalcar que todo esta lo que mujer, estaba pasando. claro, esta mujer cuando se casa con él, ella sabe todo de lo que se le Claro, acusa antes de ese año. O sea, se le acusa de la desaparición de su primera de su mujer, antigua ya se mujer, le acusa de la muerte de De su su mejor amiga, amiga, ¿sabes? O sea, es ujú, como, del ella sabe que vecino. eso pudo mm, pasar. Ujú. Y sin Ya. embargo, se casa con él y dice que, bueno, que no le importaba mucho. Con lo cual luego eh, le hacen a ella después del juicio que le hacen a Robert, ya en 2022, a ella le hacen un juicio nuevo Ujú. porque bueno, pues para hacerle preguntas que nunca se le pudieron hacer en el juicio que se le hace a Robert, dado que era su mujer, ella podía Ujú. abstenerse de ser testigo, ese Ah, es un ya. derecho que tenía. Entonces, cuando ya él no está, le hacen a ella una entrevista, bueno, la vuelven a llamar a testificar porque la familia de la primera mujer de Robert sigue inconforme y entonces meten un juicio nuevo y a ella tiene que atestiguar. Y ahí entre toda esa conversación, pues se da a notar que el matrimonio que ella tuvo era nada más que de conveniencia, ujú. porque mientras estaba casada con Robert, ella mantenía una relación amorosa con otro hombre y vivía con ese otro, nunca vivió con Robert, jamás. Ya. ¿Sabes? O Se sea, casaron ellos dos solos en un juzgado y ya está. era también un poco como la conveniencia para él, ¿no? El hecho de que estuviera ahí su Ujú. mujer, pues también era como, o sea, de tener una mujer era como que él no era culpable, ¿no? Si no la podrían incriminar a ella o lo que sea. Un poco como Pues demostrar más, me da la impresión. yo pienso que era por buscar una forma de mantener a salvo su dinero. Mm, Piensa que ella
cuando él estaba en todo el proceso del juicio, era la que se hacía cargo de manejar el dinero de Robert. Y la mitad de ese dinero la metió a que es como un fondo personal. Sí. Bueno, no, como un trust se llama. Es un fondo que se le da a las personas, no queda como dinero mío, ¿sabes? Quedaría como un fondo que está ahí por si algo sucede. Entonces ese dinero, digamos que es como intocable y ese dinero se le daría a la mujer de él en cierta circunstancia. Entonces eran muchos millones los que había metido ahí. Y ella era la que manejaba toda esta información, estaba con los abogados. Entonces era todo muy raro y se veía que era de conveniencia por todo lo que ella comentó en esa entrevista que le hicieron los policías. Y ya Y al después, final, pues por ¿cómo último, fue que lo pillaron? O sea, porque, claro, ya con tanta prueba, ¿no? O sea, o tanta incriminación que tenía, al final tendría que haber algo, porque siempre lo hay que lo acaba delatando. pues en ese momento, pues las familias de las personas asesinadas insisten en que él es el culpable. Entonces se vuelve a meter quieren volverlo a llamar a juicio para hacerlo ahora en conjunto. ¿sabes? Más o menos sobre qué año estamos hablando en ese caso, en ese momento, aproximadamente, tampoco. Yo te diría que ahí Pues fue más o menos, empezó como en 2017, Sí, más o por ahí. menos el juicio, porque duró muchos años, varios años. Sí. A ver, yo vi aquí, a ver, si no me equivoco, Es vi que el que juicio. yo creo que sería, sí, por ahí, Que por el 2017. el juicio comenzó en 2015, antes de la última emisión del último capítulo. De la emisión del último capítulo de la serie documental, que la serie documental, no sé si hemos dicho el nombre o no, pero es The Jinx, The Life and Death of Robert Durst. Entonces, antes de esa, bueno, de Andrew Jarecki. Y fue antes de la emisión del último capítulo cuando detuvieron, supongo que es porque todas estas pruebas que iban saliendo y tal, iban al final no, ¿sabes inculpando. qué? Me acaba de caer la Sí, sí. información en mi cabeza. Lo detienen Intuición, justo gracias al inspiración. documental. Eso lo hablamos en el podcast anterior. La intuición, Eso. la inspiración divina. Me ha llegado. Aflatus, inspiración soplado por Dios. Fue justo por el documental. Porque Claro, en exacto, ese porque fue último antes del último episodio él capítulo. se queda con el micro puesto, va al Exacto, baño sí, ahí lo tengo y yo mientras también. está en el Eso baño él dice ya me pillaron. lo iba a comentar, Sí. pero eso ¿Sabes? fue Como porque que- eso fue justamente porque dejaron un micro abierto, ¿vale? Un hot mic sí. en una parte de su casa, pero es muy interesante porque uno de los productores en uno de los capítulos, que fue uno de los capítulos más importantes, más cruciales de la serie también para el caso, y es lo que le hizo a él posteriormente cuando estaba en su soledad murmurar y decir, pues bueno, sus palabras realmente fueron: "There it is, your couch. What the hell did I do? Kill them all, of course." O sea, lo que dijo básicamente fue, pues ahí estamos, te han pillado, ¿qué coño hice? Bueno, matarlos a todos, por supuesto. There it is, your court. What the hell did I do? Kill them all, of course. Eso es lo que dijo él, ¿no? Cuando le pillaron. Exacto. Y la cuestión es que la pregunta que le hizo uno en el equipo de producción, que fue lo que lo puso tan nervioso y que luego dijera ese comentario de ya te han pillado no sé cuántos, fue una firma escrita por él que le envió a Susan, a Susan, no sale el apellido, Susan Berman. Vale. Le envió él una carta hacía años antes de su asesinato en la cual ponía la dirección escrita a mano por él y era Beverly Hills. Entonces también hay un sobre de parte del asesino que creo que se envió a la policía. No lo sé exactamente. El asesino envió como para cadáver. Y ya está. cadáver, exacto. Y Cadáver, ponía la sí. dirección Beverly Hills. Entonces cogieron los productores y compararon, le enseñaron, mira, esta es tu carta, esta es una carta que tú escribiste y esta es la del asesino, Y el aparte, sobre del asesino. Pero lo hay ampliaron un segundito, lo ampliaron y le dijeron, ¿sabrías decir cuál no es tu escritura, no es la que tú escribiste? Y dijo, no. Can you tell me which one you didn't write? No. Y aparte se suma una cosa que es
un error que había una falta de ortografía que había en la carta. En las dos, en la dirección, en vez de poner Beverly normal, ponía Beverley, escrito al final Ay, con mira, la E. eso sí, lo había visto yo y Es, me llamó la atención y dije, oye, pues yo es pensaba que se escribía de otra forma y no, otra era... cosa que relacionaba la carta con el asesinato primero, porque también estaba esa misma errata, aparte de que la letra sería parecida. Y cuando lo que tú decías, justamente, que justamente el que le enseñó esto, las dos cartas, que fue el episodio que ya como que lo sentenció, fue el hijo del Ujú. director, de Andrew Jarecki. Fue el hijo que él se puso a investigar con la Que formaba gente parte del equipo de producción, ¿no? De la serie Sí, documental. justamente Ya. sí. Y cuando se puso a Ujú. investigar con la gente que había estado relacionada con él y todo eso, pues ahí encontró la carta de Susan. Ujú. Sí, que hay que decir que Beverly Hills se escribe, al final termina Beverly con Y, con L-Y, y él lo LY. puso L-E-Y en las dos, L-E-Y, Y en Debe lugar de tener el L-Y. mismo error en El mismo ambas. error y la tipografía En ambas igual. Y escrituras. encima le ya, preguntaron, ya, ¿sabes distinguirlas? Y claro, él luego ya en su soledad, murmurando, pues dijo, pues mira, pues pues ya te han está. pillado. ¿Qué es lo que has Dijo, hecho? ya Pues la claro, cagué. matarlos a todos. La Al cagué. final, su ego o lo que sea, la intención de justificarse y de dar una buena imagen de él o lo que sea, le acabó Lo delatando por sentenció. salir en el reportaje Ujú. de HBO, porque había salido la serie, pero fue la película, pero fue él el que quiso que saliera la serie y corrigió al director diciendo esto que habéis contado en la peli no tiene nada que ver con la realidad. Sí. O Así Exacto. sea, él que, solito. pero he de decir también Exacto. que el karma tampoco le llegó. O sea, por mucho que fuera así al final, esto que habíamos dicho, que sería como esto habíamos dicho que sería más o menos sobre el 2015, 2017, Sí, porque la lo detención encontraron 2015. Ujú. lo de la grabación salió 2 años después de que lo grabaran, ¿sabes? O sea, como que estuvo ¿Cómo? paralizado. Cuando grabaron el episodio, hasta los 2 años después, no se encontró eso porque fue cuando se pusieron a editarlo. Y, Sí. y nada, o Porque sea, al aparte ellos, final, ellos llevaron los productos, bueno, el equipo de producción del documental llevan esta información a la policía. claro, claro, al Ya. final ya... Mm. Pero lo que quería deciros, o sea, al final va pasando el tiempo desde el primer asesinato y va pasando el tiempo de forma que su caso es uno de los más injustos porque al final casi no lo llegó a pagar. O sea, ¿No? si no recuerdo Vivió todo el mal, Sí, tiempo libre. quería solucionar todo sí, con el vivió todo dinero el al tiempo final. libre, sí, pero vivió todo el tiempo libre, casi 3 décadas de todos los asesinatos, desde el primer Desde asesinato. el primero, desde el Él 1982 hasta hasta el 2015 que lo... 2020, no, no, hasta el 2010. 2021 Bueno, fue cuando salió la sentencia de cadena perpetua, porque también querían condenarlo a muerte y no se pudo, Sí. porque ujú, por su condición médica y todo eso, entonces salió perpetua en cadena perpetua, 2021, sí. sentencia a cadena perpetua, sí, En octubre de 2021. sí. Pero Y ahí Y, luego, lo que yo vi... y luego en Perdón, menos de un perdón. año, en 2022, es cuando muere por COVID. Exacto, en la prisión. O sea, él tenía cáncer y todo, se agravaron sus problemas y ya fue ahí cuando murió. Que eso fue lo que también el abogado estuvo reteniendo para que no entrara en prisión todo lo que pudo. ujú. Dick de Guerin. Bueno, como decía Víctor antes, le dan la pena no, le querían dar la pena de muerte, pero como en el estado de Los Ángeles no es legal, o sea, por ley no se puede hacer eso, Ya. pues le dan la máxima, ¿no? Sí, la Entonces, gente por si tienen, o sea, que en Estados Unidos cada estado tiene su propia legislación ujú, y California al ser más liberal no permite la pena de muerte, porque a lo mejor si alguien lo desconoce, dice, pues si en claro, Estados Unidos existe la pena de muerte, ¿no? sí, En pero en ese estado concretamente en concreto, mm, Justamente no. no. mm. Mm. Pues sí, es uno de los Entonces, casos más injustos para mí porque 30 años después del primer asesinato más o menos Sí. y se pasa toda la vida pues aprovechándola además porque tenía dinero y haciendo lo que le ay, daba la claro, gana. O Pero sea, es, ni siquiera... yo al final, por lo que lo detuvieron y el juicio, o sea, la condena fue por los tres casos, yo creo que no, creo que nunca se le llegó a no, no, acusar no, de la muerte de su mujer, fue por la de su fue amiga, por ¿no? Susan y por Morris, Por Morris también nada fue más, acusado al final. sí, sí, Vale, aquí porque él nunca, confiesa que vale. desmembra el cuerpo, o sea, ya no hay Sí, o otra. Claro, sea, pero sí era en defensa propia, pero al final no queda en defensa propia, ¿no? al Queda final asumido. atan cabos porque fue cuando
la policía también, yo creo que ahí había un caso que la policía estuvo investigando y de ahí veía que una de las cartas que había era la de... Bueno, sí, no, pero eso fue antes cuando lo detienen, que el asesino era el vecino cuando estaba disfrazado de mujer y usaba otro nombre. Ah, sí. Cuando desaparece este vecino es cuando encuentran una factura de él a su nombre, no al nombre de por quien se hace pasar. Entonces ahí es cuando ya lo llevan a ese juicio que decíamos antes, pero es el de antes, ¿eh? No es el de que estábamos diciendo de ahora. Ya. O sea que sí, El de no sé. 2003, ¿no? Creo que fue. Sí, creo que sí. Ujú. Y luego ya, pues, a mí lo que me parece más injusto también, aparte de lo que dices tú, Víctor, es que lo enjuician, le dan su sentencia y fallece de ¿qué sería? Unos meses después. Por menos de un año, o sea, estuvo menos de un Sí. año. Sí, porque aquí Y dice luego que lo peor, ingresó fue... Mm. lo peor de Digo, todo que fue es detenido en 2021 en octubre y murió en 2022. O sea en que enero. en enero, pues eso, O menos sea, que un año. poquísimo tiempo pasó. Poquísimo. Mm. Y lo más, a mí lo que me parece súper grave es que fallece y al morir se le borran todos los cargos. Al morir, ¿y eso? Porque cuando te llevan a juicio en Estados Unidos y te dan tu sentencia, la pena que le corresponda, Mm. el sentenciado tiene un derecho a apelar esa sentencia. Él, como fallece, no logra hacer valer ese derecho. Ya. Entonces, se le borran todos los cargos. Bueno, a nivel legal a lo mejor, luego a nivel nivel legal. moral, a nivel Ya, No, claro, pero a al nivel final moral es imposible. puedes pensar que se salió con la suya, Pues muerto, yo diría. Sí, sí, se Es una salió con forma. la suya, Pero- muerto, al final muerto. Pero como sí se salió sí con la se suya salió en con el la suya ya, al final. Sí claro. se salió. Se Porque no salió en estuvo el en sentido prisión. ese. Sí, o sea, O sea, legalmente en los registros policiales ya no existe como un criminal. Y con lo de lavar su imagen, que al final sí, que Claro. era lo que estábamos hablando, de lavar su imagen, pues sí que se salió con la suya. Sí. Post-mortem, pero se salió con la suya y además también de Ujú. vivir su vida sin estar detenido o retenido y demás. Sí, Yo, de lo que acuerdo. a nivel personal, o sea, yo creo que como asesino, no creo que por eso mismo de que él estaba todo el rato intentando lavar su imagen o intentando encubrir sus crímenes y demás, no quería, no, siento, o sea, es lo que yo, mi conclusión personal, que no quería protagonismo, que más bien era una persona impulsiva, porque los asesinatos los cometió con gente cercana a él, con la que pasaba o tenía un vínculo cercano. Un vecino puede ser una persona muy agradable o también puede ser alguien súper molesto que te provoca ruidos, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que era una persona impulsiva, furiosa y que pagó toda su ira con esas personas que estaban cerca de él, a la que tenía acceso él y que acabó con sus vidas. Me parece a mí que es un caso en el cual no es como, no es a lo mejor un sadismo por hacerlo. Aunque cuando comenta esta parte del desmembramiento, no lo sé. Aquí Eso es raro. exactamente. Es raro, pero parece que es como más bien un ego ya, de su dinero, de su estándar, y a lo mejor ese ego que él tiene de decir, no, si de esto ya salí yo absuelto. Pues bueno, con ese ego igual lo dice, ¿no? Más que el sadismo de decir, disfrutaba haciendo esto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y Sí, es sí, una cosa extraña. Pues ahí tienes, por ejemplo, el caso de Sancho, ¿no? Que también asesina al chico y luego lo desmembra y luego dice que fue en defensa propia. Es como ¿de qué me estás ya, hablando? Ya. No ya. tiene ningún sentido. Pero Ujú. bueno, Pues sí, hay Pues cabezas sí. muy extrañas. añadiendo mi conclusión también, estoy... bueno, yo me quedo con lo que os decía antes. Yo pienso que él trata de lavar todo el rato su imagen, pero aparte también se suma su carácter arrogante o su arrogancia de querer, aparte de demostrar que él como que es inocente o que como que tiene una buena imagen, aparte lo quiere demostrar. Por eso, más que decir sádico, sería como esa arrogancia de decir, no, y es que hice esto, pero lo hice por una necesidad, ¿sabes? O sea, como queriendo demostrar Ajá. esa arrogancia complementada con ese poder
adquisitivo de ese dinero que tenía, que pensaba también que lo podía comprar todo. Y de hecho hizo bastante le ayudó bastante Y en en su gran vida. parte lo Ujú. logró un poco, ¿no? Sí, Pero el participar en la serie documental al final era para lavar su imagen, supuestamente. Y creo exacto. que O sea, yo los pienso que tiros, es para lavar su imagen también. el tiro le salió por la culata y luego, porque por ejemplo en la entrevista posterior durante el proceso del juicio final que acabó con su encarcelamiento, detención, llega a comentar en una ocasión, todas las entrevistas las hice súper high, súper drogado de metanfetamina. Él lo comenta, en plan, y eso, luego después esa entrevista salió pública, cuando él comenta en plan, pues en esa misma entrevista salió lo del tema que él volvió a comentar lo de que cortó los huesos y que eso fue muy complicado, lo hizo de la forma más complicada, también lo de que si le preguntaba si había sido el responsable de algún asesinato, pues que él diría que no, si lo supiera, ¿no? De alguna forma. Y luego, por otro lado, también dijo que todas las entrevistas del documental las había hecho hasta las trancas de metanfetamina, ¿no? Entonces, eso es como que influyó mucho para la opinión del jurado también, de decir, ¿sabes? Estás intentando ahora, te estás contradiciendo muchísimo y estás Ujú. además afirmando otras cosas o bueno, no directamente, pero implícitamente que te hacen más culpable. Estás diciendo. Ujú. No sé Sí, si me sí, sí. explico. Por querer como presumir algunas cosas, sobre todo yo creo que su poder, ¿no? Que tenía. Al final pudo comprar a muchas personas y haciendo cosas muy, muy poco éticas y demasiado dudosas. O sea, la gente normalmente yo creo que no estaría de acuerdo con que alguien haga lo que él hizo. Sin Ujú. embargo, estas personas por un poco de dinero, pues se quedaron calladas. Ujú. O sea, al Tal final nunca cual. dijeron nada malo sobre él, ¿sabes? Incluso en el documental los entrevistan a varios de ellos y no hay nadie que diga nada malo. Ya. O sea, ya no, puede que se quisieran deslindar de la relación que tuvieron con él, pero aún con eso no hacían un Ya. comentario negativo o realmente que lo pudiera como, no sé, como posicionar en todos estos crímenes y tal. ¿Sabes? Si tuvieran esa información, nunca la revelaron. Se la Ya. quedaron para ellos. Ujú. Conclusión. Simplemente se alejaron y ya, El dinero compra el silencio. aparentemente. Si das con la gente Conclusión. que tiene poca ética, sí. Sí, Sí. tal cual. Ujú. Si Todos tienes tienen un precio, te pasta, dicen. tienes muchas cosas a favor Ujú. Sí, y para está feo. librarte. Ya. No debería ser así. No, o sea, lo que un poco viene a decir también que de alguna forma la ley, echa la ley, echa la trampa, ¿no? O que Sí, hasta pues es que dónde. legalmente muchas Sí. cosas y de las que hablamos, pues es que, ¿no? Eso de que no exista evidencia física, pues está claro, eso es necesario a veces para determinar un Mm, culpable o no. Claro. Yo ya, creo que Complicado. esto lo tendríamos que mantener en suspensión y comprobar también con los próximos casos que vayamos a analizar. O sea, porque poco a Sí, poco, como iremos viendo varios, pues podemos comparar también y sí, el público también, o sea, podrá hacerlo con nosotros. Y bueno, en los en qué se comentarios, si tienen relaciona. más información, por supuesto, que nos los aporten, ¿no? Que nos vayan dando la información en los comentarios y todo y su opinión. Y eso, y incluso, llegar como un poco a ese perfil que hace que los asesinos pues lleven Sí, a lo que tienen cabo en los común, ¿no? crímenes, ¿no? Sí, Ujú. ya Sí, si es el dinero, si es el ego, si es que no hay datos de los casos, de que ujú, los inculpen, no sé, habrá que ir viendo un ujú. poco el desglose de todo con todos los casos. Sí, ya nos exacto, haremos también. algún perfil. Si Y alguien pues quiere aportar detalles también en los comentarios en YouTube, por ejemplo, y decirnos o matizar alguna cosa o dar más información sobre el tema, pues también nos gusta leeros y saber más sobre los casos y sobre temas en general. ujú. Además, os recordamos que este podcast, que también estará en YouTube y en Spotify, saldrá
el día 13 de cada mes. O sea, Podcast Insólito se publicará el día 13 de cada mes. Así que esa será nuestra cita para hablar de todos estos temas. En este caso ha sido el de Edith, de True Crime. Y también tratamos los temas de misterio, de terror, un poco de todo lo que no se trata Paranormal, tema paranormal en los medios ovni. convencionales. Sí. Exacto. Eso es. Pues Bueno. nada, vamos a reunir energías y... Bueno, Y un hasta la momento cringe próxima. máximo para concluir. Chao, gente. Hasta luego. Luego. Esto ha sido Podcast Insólito, tu cita con el misterio el día 13 de cada mes.